Desde la labor que usted realiza como defensora o promotora de derechos humanos, ¿cómo promueve o defiende los derechos de niñas y niños? Nosotros lo que hacemos es trabajar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Entonces, lo que hacemos justamente es trabajar en propuestas integrales de legislación, de programas y de presupuesto que irían enfocados a todo el ciclo, digamos, en este caso, o a todos los grupos vulnerables, si le queremos llamar vulnerables, o grupos mayormente discriminados. Y entonces empezaríamos por niñas, niños, y de ahí terminaríamos, si quieren verlo como una cuestión cíclica de grupos, ¿no? Hasta adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, una parte tiene que ver con el entramado institucional y la parte jurídica. Desde su experiencia, ¿cómo podría incluir la voz de niñas y niños en procesos de exigibilidad y defensa de sus derechos? Hay que incluirlos, cosas que creo que están bastante fuera de esto, no solo a ellos, sino también a quienes trabajamos en políticas públicas integrales y en agendas específicas de infancia, que no son muchas organizaciones como CEIDAS o como RISKI o como la red, por ejemplo, de los derechos de la infancia. Pero ¿cómo habría que incluirlos? Habría que incluir transversalmente, digamos, este enfoque de derechos humanos con énfasis o con inicio, digamos, o en principio, partiendo de una visión integral para políticas para infancia, niñas, niños y jóvenes. Desde el trabajo que usted realiza, ¿qué acciones podría tomar para reconocer a niñas y niños como personas sujetas de derechos? Nosotros lo que hacemos en campo, nosotros trabajamos el tema de género en amplio, en el Estado de Hidalgo, por ejemplo, pero nosotros lo que hacemos es trabajamos con grupos de mujeres y trabajamos con gobiernos municipales. Entonces lo que nosotros hacemos justamente es poner el acento también en, por ejemplo, en presupuestos, en etiquetar presupuestos que van también con enfocar en la atención de niños y niñas, porque todo el mundo piensa que porque ya porque van a la escuela o porque oportunidades lo cubren, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, nosotros desde ahí, una parte es esa, o sea, ¿en qué? En el quehacer que hacemos cotidiano, en campo, por ejemplo, en negociaciones con autoridades municipales y estatales, hay que replantear y rediseñar las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Eso es una manera de poner la voz de los niños ahí. Lo que pasa con jóvenes, que hemos visto que también es gravísimo, que no tenemos avance, por ejemplo, o qué ha pasado con las leyes de niñas y niños precisamente, pues son muy bonitas, ¿no? Y todos consensan, pero no hay una aplicación real en los organismos de desarrollo social o en el DIF, por ejemplo, en los DIF municipales, no hay más allá de los desayunos escolares. Esa es la única manera. ¿Cuál sería la manera de poner la voz realmente a hacer políticas reales, integrales, que no terminaran en un desayuno escolar o en acciones de instituciones de asistencia privada como las casas de cuidado diario, que nada más les dan un plato, ¿no? Y ya, pero eso no te resuelve el problema de la infancia. ¿En qué ámbitos son más evidentes la falta de inclusión y discriminación hacia niñas y niños? ¿En qué ámbito? En todos, ¿no? Pero yo creo que además el gran problema es la visión que se tiene. Primero tenemos una visión en México de grupos vulnerables en general, o sea, no somos sujetos de derechos, somos vulnerables, y mucho más los niños son como discapacitados mentales, ¿no? O sea, como son niños, pobrecito, y entonces le hablo con un gugutata desde el bebé, y luego el niño que no tiene derecho, ahora sí que derecho a pelear por sus derechos, ¿no? También. Tenemos un problema también de cultura en este país, o sea, en ese sentido. Tenemos un asunto donde no estamos pensando en las y los niños como seres humanos, ¿no? O como personas, ¿no? Sino como los dependientes de los padres y los que tienen que acatar la ley, porque además tenemos una cultura profundamente vertical en este país y patriarcal, ¿no? Etcétera, impositiva, la letra con sangre entra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no tenemos desde ahí, digamos, una cosa clara, una concepción. Y luego además las niñas y los niños son concebidos, todavía peor, como parte de estos grupos vulnerables que son además sujetos de asistencia de una dádiva, ¿no? Y además tenemos una gran ausencia, eso no estoy inventando el hilo negro, pero no hay una política real para la infancia en este país.